paciente esperando entrar un invitado. Marjorie se va a quedar afuera. Bueno, deberíamos dejar a alguien solo para que aprendan, dijo aquel. Pero en fin. Ok, muy bien. Aquí estamos entonces con nuestro tema de hoy que se llama ciclo celular. Ciclo celular. Un tema muy interesante, importante, práctico, que explica muchas cosas en la fisiología o en la biología celular, desde el cáncer hasta la vigilancia del no cáncer y prácticas técnicas como lo que vamos a ver en las próximas reuniones que vamos a empezar a hablar de citogenética. Entonces, hoy vamos a ver que nuestros objetivos son identificar las fases del ciclo celular. Vamos a ver qué es eso del ciclo celular y eso está dividido en fases, vamos a identificar sus fases. Luego, asociar los eventos que ocurren durante las fases. Durante cada una de las fases del ciclo celular hay diferentes etapas, diferentes acciones, diferentes eventos que se dan durante esas etapas. Diana Meili se va a quedar afuera, ¿eh? Aquí molestan, hombre. Es que a mí me saca cada vez esto de aquí, pero en fin, ya regresé. Ok. Distinguir el papel de las ciclinas en el control del ciclo celular. ¿Ok? Vamos a ver que hay unos elementos ahí que sirven para mantener el control del ciclo celular. Cuénteme a alguien qué tanto han visto del ciclo celular. Por favor, con toda confianza. Pues lo llevamos viendo desde Bielo 1, Bielo 2, embriología, un poquito. Perdón, no le entendí. Mielo 1. Llevamos viendo el ciclo celular desde, pero no se nos queda. ¿Así? ¿Ya lo han visto? Sí, ¿Ya en saben de qué se embriología y trata? Bielo 1. En Biolo 1. Es que eso es lo que no entendía. Dije, eso no es parte del ciclo celular. Pero bueno. Bueno, hay muchas cosas que se han, diría yo, traslapado en nuestros cursos y que no deberían ser así. Pero bueno, así están. Nosotros tenemos que asegurarnos que ustedes lo entiendan y lo miren. Entonces, vamos a ver que dentro del ciclo celular conocemos las células somáticas, ¿verdad? Son diferentes a las células reproductoras o a los gametos, que serían los otros tipos de células que nosotros tenemos. Las células somáticas nacen, maduran y en ese proceso de maduración sufren un proceso de especialización. Disminuyen la tasa de proliferación y pueden tener la capacidad de repararse. Ese es el proceso de maduración, luego se reproducen y luego mueren. Bien, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos dentro de la célula que inducen el crecimiento y la división celular para dar origen a dos células hijas. Ese es el propósito del ciclo celular, dividirse. Pero para dividirse tiene que pasar una serie de eventos antes que aseguren que la división va a ser exitosa. Y para que sea exitosa, tiene que tener, para comenzar, suficiente material genético, suficiente material proteico, suficientes organelas, suficientes carbohidratos, membranas, etcétera, 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 para que esto pueda dividirse y que las células hijas sean viables y eso pueda suceder. Hay unos principios que marcan el ciclo celular. En primer lugar, es unidireccional. Es en una sola vía, no hay regreso, ¿verdad? Que vamos a regresar porque tal cosa se nos olvidó, no, charada. Es unidireccional y cuando va avanzando ya no se puede regresar. Es adaptable, es decir, se ajusta a las condiciones ambientales y es robusto. Y eso se refiere a que hay mucha fidelidad
aún en condiciones variables. Si repensamos ahorita que lo que queremos es tener dos células hijas a partir de una célula inicial, entonces esas células hijas tienen que ser iguales a la célula que les dio origen, porque eso, si no, no tiene chiste, ¿verdad? Tiene que tener la misma cantidad de cromosomas, la misma información genética, firma, forma, etc. Si eso no es así, entonces estamos en problemas. ¿Ok? Bien. Básicamente el ciclo celular se divide en dos etapas grandes que están identificadas acá como esta porción que tiene una división acá, una segregación acá y un crecimiento y la duplicación de los cromosomas. Todo esto es previo a la división celular y todo esto sucede bajo este tipo de control. Este ciclo celular lleva un tiempo determinado y de ese tiempo varía dependiendo de las células. Entonces acá tenemos que las células embrionarias de rana se tarda 30 minutos el ciclo celular. En las células, en las levaduras es 1.5. En las células epiteliales de los mamíferos se tarda 12 horas. Hemos hablado de que nosotros tenemos una recubierta de células que están en constante movimiento, lo vamos a mencionar en unos minutos también, y las células de los fibroblastos, que son unas células del tejido conectivo, se tardan más o menos 20 horas. Esta división de las células en 20 horas es un dato que nosotros vamos a usar cuando cultivemos células para poder establecer la carga cromosómica. Y entonces nosotros vamos a cultivar durante más o menos 3 días un tejido de fibroblastos o un tejido de linfocitos para que esas células den 3 vueltas al ciclo y se reproduzca. Si era una al inicio, termine con 2 en la primera vuelta, luego esas 2 se conviertan en 4 en la segunda vuelta y se conviertan en 8 en la tercera vuelta. Bien. La división celular es parte del ciclo celular, pero no lo es todo. Es nada más una parte y es la parte más pequeña del ciclo celular, ¿verdad? Obviamente tiene funciones como la reproducción, el crecimiento, el desarrollo y la renovación de los tejidos, como estas dos que están aquí, que son células precursoras de glóbulos rojos. Entonces, esas están en permanente división. Bien. De acuerdo, entonces, a lo que poco que hemos hablado del ciclo celular, ya estamos hablando, si estamos viendo aquí, de la división celular. Y esa división celular le llamamos mitosis, pero en células somáticas. No así en las células, en los gametos, que la llamamos meiosis. Y de acuerdo a la frecuencia con que las células se dividen, se ha acuñado el término que se refiere a la velocidad de la mitosis o la velocidad con que la frecuencia con que se lleva a cabo y se le llama índice mitótico. Y entonces, de acuerdo al índice mitótico, nosotros vamos a clasificar a las células en tres grupos: células estáticas, células estables y células renovables o lábiles. Las células estáticas o permanentes son aquellas que salen del ciclo celular y se localizan y se establecen en una fase que vamos a llamar G sub 0 o G0. G se refiere a gap, es como un intervalo. Entonces, esas células ya no se dividen. Y dentro de esos ejemplos tenemos las neuronas, tenemos las células musculares, que son células que normalmente no se dividen, ¿verdad? Esas células están en una fase que no es parte del ciclo celular, sino que está afuera del ciclo celular y están como en senescencia, pero están metabólicamente activas. ¿Qué significa eso? Significa que están produciendo proteínas, están teniendo comunicación
vesicular en el sistema endomembranoso. Para producir proteínas tienen que estar transcribiendo el mensaje del ADN al ARN, del ARN al ribosoma, del ribosoma a la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, metabólicamente están activas, pero no entran a la fase G1 y con las consecuentes fases que vamos a ver más adelante. Luego tenemos las estables. Las estables son células que se dividen esporádicamente y de manera lenta para mantener la estructura de los tejidos. Y entonces hay algunos tejidos, como aquí está un tejido de un cartílago, acá hay músculo de algún tipo, acá hay vasos sanguíneos, etcétera, que pueden, o hueso, pueden multiplicarse, pero que su nivel de división es lento. Y por otro lado, tenemos las que llamamos renovables o lábiles. Las renovables o lábiles tenemos los epitelios, como este epitelio, que es un epitelio cilíndrico, que está posiblemente en el intestino, y tenemos los elementos de la sangre, dos elementos que están constantemente en división. Los eritrocitos duran en la circulación cuando salen de la médula ósea y entran a la circulación, duran 21 días dando vueltas y haciendo su función. A veces varias veces al día, pasando por los mismos lugares, pasando por el pulmón, irriéndose a todo el organismo, regresando y se van otra vez a los pulmones, se oxigenan y así se pasan 21 días. A los 21 días sufren un proceso de destrucción en el vaso que se llama hemocatéresis, que lo vamos a ver en su momento, era muy sencillo, pero que nos permite estar renovando. Y entonces la médula ósea y los epitelios son ejemplos de tejidos en los cuales estamos renovando constantemente mediante procesos de mitosis. Por eso el índice mitótico es alto en las renovables, bajo en las estables y casi inexistente en las estáticas o permanentes. Bien, entonces hemos hablado de esta fase, nada más, la fase de la mitosis. Esa mitosis es la división celular, que comienza en un punto y termina en otro punto con dos células hijas de cada una de las células que sufre mitosis. Y entonces el resto del ciclo, que aquí lo tenemos identificado como G1, S y G2, se le llama interfase. La mitosis es la fase de división y luego tenemos la interfase. Y la interfase es más larga, bastante más larga que la mitosis. Y durante esta fase hay muchas actividades metabólicas que lo único que hacen es preparar a la célula para dividirse. Aquí en medio, entre M y G1, tenemos una salida, una desviación hacia G0. Entonces, estas células que tenemos acá están en G0. Estas no están pensando en dividirse. Estas eventualmente se podrán dividir. Estas sí están entrando del M, posiblemente a G1, posiblemente entran a S, y entonces ya van otra vez a iniciar el proceso de división. La división, pues obviamente lo que obliga, lo que conlleva es la división del material genético, es lo fundamental, y la división del cuerpo citoplásmico en dos células hijas que se llaman citocinesis, que asegura que las células tengan suficientes elementos para poder llevar a cabo sus funciones. Bueno. Tenemos entonces el ciclo celular. Ya hablamos de la mitosis, ¿verdad? ¿Dónde está la mitosis? Aquí está la mitosis. Tenemos la citocinesis, que algunas gentes la incluyen dentro de la mitosis, pero si no, pues se puede colocar aparte. Y tenemos la interfase. Y en la interfase tenemos G1, S y G2. G1 es el crecimiento primario y es la etapa más variable de todas las células. S es una etapa de replicación genética y G2 es un crecimiento secundario. Entonces acá tenemos la mitosis, que sabemos que tiene una fase que se llama profase, otra metafase, anafase, telofase y citoquinesis.
Luego, aquí entran en la primera fase del crecimiento, que es la G1, ¿verdad? La G1, las células que ya están divididas, ya están maduras, etcétera, etcétera, entran a G1 y se puede tardar un poco más tiempo. Aquí se estira. La replicación del ADN es más constante, al igual que el crecimiento para prepararse para meiosis. Entonces, en G1 hay crecimiento y procesos metabólicos normales, en S, replicación del ADN, en G2, crecimiento y preparación para mitosis. ¿Ok? Bien. Vamos bien hasta ahorita, chicos. ¿Estamos claros el ciclo celular? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en la interfase, o sea, G1, S y G2, la célula aumenta su volumen. Es una célula que está produciéndose y crece en tamaño. Sintetiza ARN, que sabemos que la síntesis de ARN, ¿en dónde es? En los nucleolos, sirve para sintetizar proteínas necesarias para replicar el ADN. Histonas, ADN polimerasas, proteínas no histónicas, esos forman parte de la cromatina. Y todo eso tiene que estar listo y duplicado para poder entrar a síntesis. Y entonces aquí se va para atrás. Aquí esto se puede estirar todavía, ¿verdad? Pero en la fase S ya no. Y entonces acá implica la duplicación del centrosoma. La interfase en fase G1, G significa gap o intervalo, es la etapa más larga y más variable. Ya la tenemos la G1. Su actividad metabólica busca hacer crecer a la célula y sintetizar proteínas mediante la síntesis de ARN. Y se duplican los centriolos. Los centriolos, recuérdense que van a tener una función fundamental en la mitosis. Lo dijimos, cuando tengamos microtúbulos que van a crecer a partir de los centriolos para enlazar a los cromosomas. Luego tenemos la interfase, la fase de síntesis. Ya pasamos la fase G1, aquí creció la cantidad, se excluyeron los cromosomas que están duplicados, etcétera, dice acá, pero está. Y acá está ilustrada la G2, ¿verdad? La G2, después de la citoquinesis, puede salirse de la célula, como las neuronas o las células cardíacas, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, cuando nos da un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con unas deficiencias en motricidad o en qué sé yo, porque se nos mueren las neuronas de alguna parte del cerebro. O cuando tenemos un infarto agudo al miocardio, se mueren las células cardíacas y no se recuperan. Eso es parte de lo que la ciencia ha tratado de hacer, lograr hacer que esto se logre recuperar. Ya quizás no falte mucho en el desarrollo científico para lograr hacer recuperar a esas células para que puedan estar nuevas, porque entonces los ACV ya no tendrían que quedarse con discapacidades de habla, de motricidad, etcétera, ni las personas después de un infarto quedarse con deficiencias cardíacas. Sin embargo, estando en G0 por el momento, esto es sin capacidad de entrar al ciclo celular. Desde ahí tenemos G1 y luego tenemos S. En los 46 cromosomas que tenemos se duplican, incluyendo las 2X, ¿verdad? Entonces, vamos a tenerlos y aquí está ejemplificado el tema de cómo esto se replica, ¿verdad? S es de síntesis, se replica el ADN en una sola replicación. No se tratan de que no hayan fallos y esto se está chequeando permanentemente y si hay fallos se corrigen y si no se corrigen se aborta el proceso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, luego tenemos la interfase en su fase G2. La G2 es más breve, más corta que la G1. Es producción y almacenamiento, lo que se hace es acumular materiales necesarios y se chequea que no hayan errores de la replicación del ADN. Si hay replicación aquí, esto se detiene aquí, porque vamos a ver que hay en varios lugares del ciclo, hay lo que llamamos checkpoints o puntos de control,
donde se hace una revisión y se dice, bueno, un retén, digamos, y se mira que todo esté bueno. Y aquí, en esta fase de la G2, ya los centrosomas se dirigen a los extremos opuestos. Bien, vamos a hablar un poquito también de la mitosis. La mitosis es el proceso que después de la interfase, después de G1, S y G2, que son fases preparatorias para la mitosis, ya entramos pues, específicamente a la división celular. Entonces tenemos actividades en profase, en metafase, en fase y telofase, que son bien identificadas. En la profase se desaparece el núcleo, se comienzan a cortar los cromosomas, como se mira aquí, ¿verdad? En la profase se comienzan a cortar, y en la metafase se ordenan todos los cromosomas en el plano ecuatorial, se ponen todos en un lugar, y eso es facilitado por los microtúbulos, que son los que permiten hacer a través del cinetocoro, que es la parte central de los cromosomas, parece que son dos cromátides, se pongan varios microtúbulos agarrados ahí a los cinetocoros para poder después jalar a las cromátides hacia los extremos polares de esta célula. Hay otros procesos que se dan, la ruptura de la envoltura nuclear, la formación del uso mitótico o uso acromático y la distribución de los componentes citoplásmicos. Todo se comienza a partir en dos, ¿verdad? Y a irse hacia los extremos, para terminar con la citocinesis, la telofase, que ya van hacia los extremos, y la telofase ya comienza a cerrarse aquí con la ayuda de ¿quiénes? ¿Qué filamentos participan aquí? ¿Alguien se recuerda? Si decimos que los filamentos que intervienen del citoesqueleto para poder facilitar que los cromosomas se vayan hacia uno de los extremos eran los microtúbulos, ¿cuáles otros microfilamentos del citoesqueleto participan en hacer esta cintura entre las dos células para que se puedan separar la membrana citoplasmática? Y quedemos ya con dos células, ¿así? Oh, ¿no se acuerdan? Bueno, les queda de tarea, pues, para la siguiente clase, ya me lo tienen sabido. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos la profase, en que se comienza a condensar el ADN y a formar los cromosomas. Recuérdense que durante la interfase, el material genético, el ADN, los cromosomas, están dispersos, ¿verdad? Están dispersos ahí, ya está duplicada la cromatina, porque eso sucedió en la fase S, no en la fase G2, ni en la profase, pero no se han condensado. Y ese es un enrollamiento que van a tener dentro de sí mismos a través de proteínas. Los centriolos ya están formados y se comienzan a separar en su fase de profase. Desaparece el nucleolo, los centrosomas viajan a los polos y crecen microtúbulos. Los microtúbulos están creciendo aquí y van a tener un complejo de Golgi y un retículo endoplásmico minimizado en tamaño, porque aquí ya no necesitan, aquí no importa ya producir proteínas. Aquí lo que estamos haciendo es nada más procediendo a la división celular. En la prometafase, que se identifica en algunos casos, pero si no es la metafase, se inicia la desorganización de la envoltura nuclear, ya no hay membrana nuclear, los cromosomas en compactación progresiva, los microtúbulos con extremos forman cinetocoros y cada 20 a 40 microtúbulos se unen al centrosoma, donde al centrómero, perdón, no centrosoma, al centrómero, donde van a estar los cinetocoros agarrados por cada uno de estos microtúbulos, pero que son 20 a 40 por cromosoma. Entonces, imagínense, eso es un merequetengue de tubos que van hacia los centriolos y que van a ser los responsables de poder separar más adelante eso. Luego tenemos la metafase. Y la metafase, las cromátides hermanas están unidas entre sí.
están pegadas una con otra. Estos son cromosomas 5, este es 8, este es X, y aquí hay otro 3, por ejemplo. La formación de la placa ecuatorial, y ahí están las proteínas motoras que van a permitir jalar a cada una de estas cromátides al extremo. Esta fase es la más interesante desde el punto de vista del laboratorio y de los químicos biólogos. ¿Por qué? Porque durante esta fase nosotros vamos a estudiar cómo están los cromosomas constituidos. ¿Por qué? Porque cuando más compactados están, es el tamaño más corto, y si se dan cuenta, en este dibujito están ejemplificados unos que tienen el centrómero un poquito más a un extremo. En estos otros lo tienen casi en medio. Entonces estos cromosomas se llaman metacéntricos. Estos se llaman submetacéntricos. Y ahí tenemos otras denominaciones que vamos a ver en las próximas clases de citogenética, pero aquí es donde vamos a estudiar. En esta fase, en metafase, es donde vamos a estudiar nosotros los cariotipos de los pacientes. Luego tenemos anafase, y en la anafase es la separación. A los microtúbulos que estaban aquí jalan a los cromosomas hacia el extremo, ¿verdad? Los anafase A, los microtúbulos cinetocóricos, y en la anafase B, la separación de centrosomas y formación del áster. Y tenemos por último la telofase. La telofase es la formación de la nueva envoltura nuclear. Se va a comenzar a formar el núcleo en las dos células hijas, se forman los poros nucleares y los cromosomas se comienzan a estirar de nuevo. ¿Y por qué los necesitamos estirados? Porque al final de cuentas, aquí estirados es cuando ya comienzan a poderse transcribir la información que tienen hacia el ARN mensajero. Inicia la telofase, termina la formación de dos células hijas. Aquí tenemos una, como se está cerrando, ¿verdad? El surco de segmentación, aquí está, y las células hijas acá. El plano ecuatorial terminan con los restos del uso mitótico y se completan vesículas para contemplar las membranas, porque aquí en medio hay todavía un hoyo, ¿verdad? Entonces aquí se tiene transporte vesicular para poder cerrar esa membrana. Bien. Un descansito para mí. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O tenemos todo claro? Este diagrama que tenemos aquí es un repaso, ¿verdad? Un repaso que dice G1 es una célula metabólicamente activa en crecimiento y está en producción de enzimas y proteínas, básicamente. Luego la fase S, eso se tarda 11 horas. La fase S, 8 horas, duplicación del ADN. La fase G2, 4 horas. La fase mitosis, 1 hora. Fíjese cómo es de corta. Y ya tenemos el final, la finalización del ciclo. Disculpe, licenciado, ¿qué hacía la citocinesis? La citocinesis no es alguien, sino que es una etapa en la cual las dos células que se están formando se dividen. Es la división del citoplasma en dos citoplasmas para que cada una tenga una concentración y una cantidad de organelas y de materiales necesarios para vivir. Esa es la división del citoplasma después de la división del material genético durante la mitosis. Ah, ya. O sea que es, digamos, como el último paso. Es el último paso. Aquí tenemos profase, metafase, anafase, telofase. Aquí, recuerden, si estamos en mitosis, aquí se dividió el material nuclear. Aquí se reprodujo, se duplicó. De 46 cromosomas se volvieron 92. Y se viene a G2 y se entra a mitosis. De mitosis dicen, no, aquí ustedes tienen mucho, vamos a separarlas. Y comienzan profase, se empiezan a cortar, se desaparece el núcleo, en metafase están acortados, en anafase se jalan para los lados, telofase comienza a separarse la cuestión y la citocinesis es la división del citoplasma. Ya queda, es que no, a mí me gusta ser así, ¿verdad? Entonces, si está así, esta es la célula, ¿verdad? Es una célula que está en mitosis. Aquí ya no hay núcleo, ahí solo hay cromosomas allá adentro.
Pero de repente ya se comienzan a separar, están todos en la mitad, ¿verdad? Están en la mitad, y entonces se comienzan a ir hacia los polos, y esto comienza a suceder así. Esta división, para que se hagan dos pelotitas, es la citocinesis, la división del citoplasma. Listo. Muy bien. Vamos entonces a esto que es la parte compleja, mucha. Esto sí es un poquito difícil. Son pocas diapositivas, pero no son sencillas. Y tenemos que, se las voy a poner lo más sencillo posible, pero ustedes lo tienen que leer y les voy a mandar algunos documentos de apoyo. Bien. Y tenemos otra vez un ciclo celular. Mitosis, G1, S, G2. Eso es facilísimo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en G1 y en todos estos círculos que pueda controlar de que todo salga bien? Y que si hay algo malo, se pueda corregir. Porque se imaginen, si hay algo malo aquí, ¿verdad? En la mitosis, o en esto, o en esto, o en esto, los pues, catástrofes que serían en todo. Entonces hay algunas preguntas que están planteando aquí, ¿verdad? Primero dice en G1, vamos a comenzar en G1. G1 está aquí y aquí no ha pasado nada. Aquí estamos dividiendo la cuestión cuando llega un momento de crecimiento celular, que se preguntan, ¿será que ya está el tamaño adecuado para que sigamos? Y si el entorno es favorable, entonces, perfecto. No hay daño en el ADN, no hay daño en el ADN. Entonces entremos al ciclo. Y aquí, en la parte final de G1, dicen, entramos al ciclo. Entonces ya comienzan aquí y pasa a la fase S. En la fase S se continúa la síntesis de ADN. Si se ha producido daño en el ADN, se para. Si no, se dice, sigamos con la síntesis de ADN. Se entra a la G2 y en el control de la G2 se pregunta, ¿está replicado todo el ADN? Sí. ¿El entorno es favorable? Sí. ¿Tiene la célula el tamaño adecuado? Sí. Entonces entremos a mitosis. Pero eso se lleva a cabo mediante procesos moleculares, ¿verdad? De que alguien tiene que controlarlo. En la mitosis ya se comienza y aquí se finaliza la mitosis, ¿verdad? Si todos están alineados, si la maquinaria de la mitosis está buena, pues hay otro punto de controles. Hay puntos de controles en G1, hay puntos de controles en S, hay puntos de controles en G2, hay puntos de controles en M. En todos estos lados hay puntos de controles y aún así hay defectos. Aún así hay problemas. Y entonces tenemos las enfermedades genéticas y las enfermedades cromosómicas, ¿verdad? Por algún error en este ciclo celular. En ese ciclo celular que es más común que sea defectuoso en las mujeres mayores. Por eso, chicas, y les hablo únicamente a las chicas, no a los chicos, sin ser yo, pues tener alguna tendencia que no sea académica. Las mujeres tienen que terminar su fase reproductiva, tienen que terminar su familia antes de los 35 años. Si ustedes tienen ahorita 22 o 23 años, entonces tienen todavía 12 años para tener todos los hijos que quieran. Uno, dos, tres, los que ustedes quieran, ténganlos antes de los 35 años, porque antes de los 35 años, este mecanismo está todavía funcionando muy bien. Después de los 35 años, la meiosis, no la mitosis, pero la meiosis del ciclo celular en los gametos puede comenzar a fallar con mayores posibilidades. Y en consecuencia, los problemas en los niños se dan con más frecuencia. ¿Ok? Y entonces, es que no puedo quedarme embarazada y lo pierdo. Está teniendo un problema genético su producto, su bebé, y entonces la naturaleza lo aborta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están con puntos de control en algunos lados. Bueno, vamos a hablar acá de cómo se hacen estos controles. Como les decía, yo se los voy a mencionar rápido, ligero, pero hay que ustedes tienen que leer. Muy bien. En la fase de M, en la mitosis, está la segregación de cromosomas. Son dos grupos, el del citoesqueleto y el uso mitótico y la citoquinesis. Eso ya lo vimos, ya sabemos cómo es. Pero eso está controlado por unas quinasas
dependientes de ciclinas. Óigase bien, son unas quinasas dependientes de ciclina de la mitosis y otras proteínas como las condensinas y las coenzinas. Entonces, principalmente esta MCDK es una quinasa dependiente de ciclinas. Cuando está funcionando bien, tiene la capacidad de activar mediante grupos fosfato a las proteínas que va a actuar. Entonces, por ejemplo, aquí está activando una CDC25 que está inactiva, ¿verdad? Generalmente la actividad se mira por la presencia de grupos fosfato. Y entonces acá está la CDC25 activa. Y está, que en este caso, los fosfatos inhibitorios se le están quitando, ¿verdad? Y entonces queda activa la MCDK, que es esta proteína. Y esta proteína tiene función sobre la mitosis. Si esta proteína está activa, va a estar funcionando bien. Si está inactiva, entonces se va a detener la mitosis. ¿Cómo entonces el sistema de control del ciclo? Decíamos, son las CDKs. Había una que se llamaba MCDK. Esa activa sobre una proteína siempre, pero los que son las ciclinas dependientes de quinasa, o que son las que van a actuar activando estas ciclinas. Y las ciclinas son las proteínas reguladoras. Hay 9 diferentes enzimas que actúan sobre el avance del ciclo celular. Y entonces, estas ciclinas aparecen en diferentes fases del ciclo celular. Aparecen en la mitosis, aparecen en la interfase, vuelven a aparecer en la mitosis. Y acá, entonces, sabemos que hay una ciclina específica para, por ejemplo, la G1, otra para la S, otra para la fase G2 y otra para M. Entonces, este proceso mediante el cual la ciclina activa una quinasa es el proceso de control. Las quinasas se activan por fosforilación, ¿verdad? Fosforilan sustratos e inhiben el avance del ciclo celular. Las quinasas se activan por fosforilación. ¿Eso qué significa? Que llega un grupo ATP o GTP y entonces le cede un grupo fosfato, ¿verdad? Y se fosforila el sustrato y entonces inhibe el avance del ciclo celular. Cuando están estos complejos activos, ¿verdad? Van entonces a impedir que se avance. Cuando está inactivo, eso significa, dele viaje, todo está bien, ¿verdad? ¿De qué depende entonces la actividad? La actividad depende de los complejos ciclina-CDK. Ciclinas dependientes de quinasa. Activan a otras proteínas. No es ellas por sí solas, sino que habíamos dicho que eran por lo menos 9, ¿verdad? Que van a activar o a inhibir esos procesos en su momento. Y está regulada por quinasas y fosfatasas. Se inactivan por proteínas reguladoras. Entonces aquí está el esquema grabado donde, pues, ejemplificado, en donde hay una CDK mitótica. Esta sería la MCDK y está la M-ciclina. Estas se juntan cuando tienen un fosfato y está inhibida, ¿verdad? Cuando se quita esto, entonces va a quedar activa y va a haber una proteína extra, que vamos a hablar también de ellas, que tienen actividades de inactivarse. Porque ¿cómo es que decir, bueno, y entonces cómo es que solo quitándole el fosfato se activa o se inactiva? Porque estas se unen a otras proteínas, estos complejos, y cuando ese complejo está inactivado, entonces la P27, que es otra proteína reguladora, se puede unir al complejo e inhibir esta producción. Y aquí tenemos las ciclinas que existen. La ciclina D está en G1, se sube hasta EK, la E está entre G1 y S, luego está la ciclina A, que está en G2,
la ciclina B que está en G2 y la ciclina D y M que están en mitosis. Este es el tiempo, entonces, durante el ciclo celular, como estas diferentes ciclinas dependientes de quinasas van a tener mayor concentración y van a existir lo que se llaman checkpoints, o frenos moleculares. Esos frenos moleculares van a darse entonces en varios lugares, ¿verdad? En un lugar le van a decir, está todo bien, entre a la fase S. Ese es uno primero. Otro en la G2 se va a decir, sí, pase adelante, haga la mitosis. Son como talanqueras, como garitas, ¿verdad? Cuando está aquí, fueron todos los cromosomas a los lados, perfecto, entonces démosle viaje, ¿verdad? Esos son los frenos moleculares de G1 a S. Cuando el ambiente está favorable para la proliferación. Cuando no, si no, se mandan a G0. Si aquí no está favorable, vayas a G0. Y en las ciclinas D y E fosforilan al factor del retinoblastoma. Esas ya son siguiendo cómo es que actúan. Hay un tumor que existe, que es un tumor ocular que se llama retinoblastoma. Da en los humanos y se descubrió la proteína del retinoblastoma que ahora se ha identificado que tiene función, ¿verdad?, en activar unos genes que se llaman E2F que permiten la replicación o la no replicación de ese factor del retinoblastoma desfosforilado, reprime la expresión de los genes para entrar a ese. ¿Cómo es entonces? Entonces, si estamos en G1 a S, el factor del retinoblastoma desfosforilado reprime la expresión de genes para entrar a ese. O sea, ya no se entra. Ana Lucía Estrada quiere entrar ahorita. Ya no se entra, ya estamos terminando. No, estoy pidiendo la palabra. Pidió la palabra, perdón. Sí. Yo dije, ay, ya quiere entrar. No. Dele, Ana Lucía. Es que solo lo que pasa es de que en la explicación que estaba dando ahorita creo que estaba tapando su micrófono, entonces no se escuchaba muy bien. No. Ok, bueno, y ahora sí me escuchan. Sí, ahora ¿Está se mejor? escucha. Sí, gracias. Perdón, de repente estaba viendo para otro lado porque estos microfonitos no son muy buenos, ¿verdad usted? Entonces, si yo me volteo así, ya no me oyen, y así, ven, pero vamos a repetir. Bueno, entonces, si este es el ciclo, ¿verdad? Tenemos checkpoints, tenemos frenos moleculares de G1, perdón, a S, de G2 a M, y tenemos todavía algún control en mitosis. Esos son los tres lugares donde hay, pero principalmente de G1 a S y de G2 a mitosis. ¿Cómo funciona? Funcionan en este caso del G1 al S, fosforilando el factor del retinoblastoma. Este factor del retinoblastoma, cuando está desfosforilado, reprime la expresión de genes para entrar a ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero parar esto, porque no está bien aquí, falta algo. De lo que miramos, el campo no está completo, no se ha producido suficiente proteína, el citoplasma está muy chiquito, lo que sea, yo puedo parar en este momento, mediante este proceso. Yo les voy a pedir que por favor lean un poquito más de eso, ¿verdad? Para que les quede claro. Y del G2 a M se completa la replicación, y si no existen daños, aquí estamos, de G2 a M, se revisa, estén todos los cromosomas, está todo duplicado, no hay errores, no existen daños en el ADN, entonces sigamos adelante. Y eso se hace mediante una proteína que se llama P53. Los P53 inhiben los complejos ciclinas de G1 y activa el gen P21, por lo que no se fosforila el factor del retinoblastoma. Eso sucede de G1 a S. Entonces, si no se fosforila el factor del retinoblastoma, se activa el G1 y entonces se para la cuestión. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas tanto en el gen como en esta proteína, la P53, entonces son como que si fueran vigilantes, policías vigilantes de que el proceso está bien. Pero si tenemos defecto en esto, entonces se va a expresar más esas proteínas, pero no van a estar funcionando correctamente. Y entonces, ¿qué sucede si lo trasladamos a una persona normal, no normal, sino una persona adulta que tiene un cáncer, por ejemplo, un cáncer del tracto gastrointestinal?
le podemos determinar el P53 y vamos a ver que tiene el P53 inactivado, pues no funcionó, y entonces se van a amargar. Y hay muchos tumores que expresan P53. Por lo tanto, se fosforilan y al fosforilarse ya no funcionan en control. Se pierde ese control que podríamos hacer. Aquí está cómo los rayos X causan daño, ¿verdad? Y cómo eso se miran. Por favor, revisen ustedes no voy a entrar en detalles porque es un ejemplo que ustedes pueden revisar. El daño en el DNA, hay un secuestro en G1, daño en el ADN, incrementa P53. Era lo que hablábamos, cuando hay daños en ADN, como hay en esos cánceres, el P53 aumenta. Y P21 es un inhibidor de las ciclinas dependientes de quinasa cuando el daño es extenso. Y entonces, si esto sucede, llegamos a un proceso que vamos a llamar apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Se le llama muerte celular programada. Es un proceso en el cual la célula va a autodestruirse, ¿verdad? Causando el mínimo daño en sus alrededores para que eso no suceda, porque tiene algo que ya no le permite llevar una vida compatible adecuada. En la fase 1, entonces, decíamos que va a ser el primer paso donde nosotros vamos a depender qué hacer. Y en este dibujito está muy claro qué es lo que dice. Entonces, esta es la célula que va en proceso de división. Ya está terminando G1. Y entonces viene y se pregunta, ¿será que procedo a la fase S? Y ahí tiene la talanquera que le dice, es el primer checkpoint. Le hago una pausa. Mejor me salgo y me voy a G0. Me salgo permanentemente y termino de diferenciarme. Entonces, acá tiene que decidir si sigue a ese, se pausa, se va a 0 y con una diferenciación permanente se va a ir ahí se va a quedar para siempre, ¿verdad? Seguimos hablando de esto cuando en la fase de síntesis hay errores, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la duplicación del ADN. Entonces, en la duplicación del ADN tenemos un CDC6, ¿verdad? Que es un sitio de origen donde se va a iniciar la duplicación del ADN, eso existe normalmente, y hay unas proteínas que se llaman helicasas que van a separar las hebras de ADN, esta es una hebra, esta es otra hebra, y entonces al separarse las hebras va a comenzarse a duplicar de una dirección 5', 3' y de una dirección 5', 3' en la otra hebra, la complementariedad, ¿verdad? Eso es normalmente como sucede, pero en estos casos puede suceder errores en la duplicación, que se ponga una base nitrogenada por otra. Por ejemplo, una hemoglobinopatía o la hemoglobinopatía más común, que es la hemoglobina S. Nosotros tenemos hemoglobina A del adulto, ¿verdad? Y hay algunas personas que tienen hemoglobina S. La hemoglobina S lo que hace es que no es tan eficiente para transportar el oxígeno como la hemoglobina A del adulto. Y entonces, cuando yo tengo ese defecto, mis eritrocitos se deforman por la cantidad de hemoglobina que tienen y la hemoglobina diferente que tiene porque cristaliza, o mejor dicho, se conforma tridimensionalmente diferente y forma unos eritrocitos como en media luna. Y como están así en media luna, cuando pasan por el vaso dice, mira, muchachos, párenlo porque ese no es normal, no es el disco bicóncavo que normalmente lleva la hemoglobina, y entonces lo destruyen, ¿verdad? Pero eso se debe a que en este proceso de replicación se sustituyó una base nitrogenada por otra. Entonces, eso conlleva a que hay un aminoácido diferente, una prolina por una valina, y entonces ya eso hace que la situación sea totalmente. Entonces, eso lo que pasa es que se brincan este checkpoint que debería funcionar y detectarlo y destruirlo desde el principio. Entonces, con esto terminamos. Voy a buscarles de una vez los documentos
para que puedan darse gusto y leyendo y estudiando estas cuestiones. Bien. Preguntas, chicos, sobre todo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué no les llama la atención? ¿Qué dudas tienen? Roberto dice que más o menos entendió, Ana Lucía también. Les voy a buscar esas cosas porque quiero que el próximo parcial les vaya mejor. Ya se los dije, ¿ok? Bueno, estamos en tiempo récord, ¿verdad? ¿No hay preguntas? Diana, dígame. Yo tengo pregunta, pero no es del tema. ¿Los parciales son acumulativos o no? Los parciales son acumulativos por normas y por reglamento. Así son. Dice el reglamento de evaluación y promoción del estudiante, dice que son tres parciales mínimos acumulativos. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos, les decimos, miren, va a entrar de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, regularmente les decimos, miren, va a entrar desde ahorita hasta tal fecha, el 90% y tal vez una que otra pregunta por ahí, ¿verdad? De lo anterior. Pero la mayoría, o el 90%, 80% es de ahorita en adelante. ¿Tamara? Bueno, muchas gracias. Claro, Diana. Yo también tengo una pregunta, pero tampoco es del tema, que Ok. según el calendario decía que hoy teníamos revisión de literatura, pero no sé cuándo va a ser la otra. Ok. Todavía no tengo la revisión de literatura programada. Yo les